Buenas, hoy tenemos aquí este Opel Vectra. Vamos a meter la diagnóstica a ver si tiene algún fallo guardado. Entramos con la diagnóstica en la unidad motor y miramos los códigos de error. A ver qué nos tiene guardado. Pues por lo pronto nos tiene guardado el P0400, que tiene relación con la EGR. Nos pone recirculación de gases de escape, que vamos a empezar por comprobarla, la desmontamos y le damos una buena limpieza. Por cierto, el OBD de este coche lo tiene en el cenicero. En este motor, en este 1900, nos encontramos la EGR debajo de esta carcasa. Le pegaríamos un tirón y la quitaríamos. Y la EGR nos la encontramos aquí detrás. Pero fijaros también cómo está todo el sistema de ventilación positiva del cárter. Fijaros todos los vapores que nos salen de ahí de la PCV. Nos van al filtro de gasoil y como está todo pringado de aceite. Vemos sus conexiones. Incluso aquí fijaros, está totalmente estrangulado y roto. ¿Veis? El manguito ese también de ventilación positiva del cárter sistema PCV. Y este de aquí igual, tirando aceite por todos lados. A ver esto. Fijaros cómo lo tenemos. Pues bien, otra cosa aparte de la limpieza de la EGR y la comprobación que ahora vamos a hacer es cambiarle todo el sistema PCV. Le vamos a cambiar todas las tuberías y también la misma válvula PCV. Vamos a empezar quitándole a la EGR las dos tuerquecillas estas de 10 que tienen el soporte de la carcasa esta del protector que tenemos en lo alto del motor. Y seguidamente vamos a quitar estos dos tornillos que son los que cogen la tubería que viene del tubo de escape, la que viene por debajo. Ahora quitamos estas dos de 13. Ya se ha soltado el tubo, como hemos podido escuchar. Ha caído para abajo. Lo que sí tiene es una junta que tenemos que procurar que no se nos pierda. Esta juntilla. Y ya vamos a quitar los 4 tornillos de 10 que la sujetan al colector de admisión. Nos encontramos sorpresa. Nos encontramos que la tiene anulada. Al conector le levantaríamos el segurillo que tiene, pulsaríamos y la quitaríamos. Pues bueno, como no lo hemos encontrado anulada la EGR, pues ya tenemos poco que hacer aquí. En caso de que queráis probarla, si comprobamos con resistencia, con el polímetro, en estos dos pines, en el 1 y 5, tendríamos que tener unos 7 ohmios y medio. Y si comprobamos el conector con contacto dado, el pin 1 nos debería, el pin 1 que sería el rojo y negro, el cable rojo y negro, puenteando con el polímetro en el pin 1 y masa deberíamos de tener corriente, unos de 11 a 14 voltios, ¿vale? Con contacto dado. Y así pues sabríamos que tendríamos corriente en la EGR y que nuestro solenoide de la EGR estaría bien. Como esto es una válvula EGR eléctrica, cuando nos da ese fallo no tenemos que complicarnos la vida en probar la válvula solenoide que suelen llevar de vacío. Porque esta, como ya decimos que es eléctrica, no lleva vacío, eso lo descartaríamos. Cuando dan problemas por suciedad y la desmontamos para la limpieza, ya tendríamos que separar solamente el solenoide de aquí, de la válvula. Lo quitaríamos de estos tornillos de alle, que como vemos ya nos falta ahí uno porque se manipuló en su día para anularla. Seguramente la medio limpiaran. La medio no, seguramente la limpiaron porque si os fijáis aquí no tenemos carbonilla ninguna, pero en el lado del escape sí, porque es hasta donde llegan los humos. Como aquí ya lo tenemos cerrado, aquí no nos llega a actuar la... De esta manera estamos descubriendo también que la EGR no trabaja, porque si trabajaría la EGR, aunque nosotros tengamos esta zona anulada,
la carbonilla sí nos llegaría a pasar aquí, porque la EGR abriría. O sea que está totalmente anulada. Como decimos, ya sería separarlo, quitarle toda la carbonilla que suelen acumular aquí en el desplazamiento del eje, pero en esta parte de aquí. Suelen acumular mucha carbonilla y no es capaz de hacer el desplazamiento. Y llegan a quemar el motorcillo, el solenoide, porque como no puede abrir, intenta y al final se quema la válvula en sí entera. Una vez ya que la monte, me voy a centrar en el sistema de ventilación positiva, en la PCV, vamos a cambiar de decantador y a ver cuántas tuberías conseguimos encontrar, incluso el decantador, a ver si lo encontramos y se lo cambiamos. Pues bueno, aunque no hayamos encontrado la cosa así, espero que haya servido de algo el vídeo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.